El camino no ha sido fácil. Entendemos las veces que te han dicho que no. Sin embargo, tú no has dejado de esforzarte, de intentarlo, de luchar, de buscar soluciones antes que pretextos. Bienvenido a ISOS Drive, la comunidad de profesionales en sistemas de gestión, la comunidad de los que transformamos organizaciones y cambiamos el mundo. Aquí podrás adquirir nuevos conocimientos, desarrollar o potenciar tus habilidades, conocer nuevas metodologías, aprender de nuevas formas y prepararte para los nuevos y grandes retos que están por venir. Creemos en ti. ¿Y tú? ¿Crees en ti? ISOS Drive. Aprender es descubrir que puedes lograrlo. Excelente, muy bien. Excelente, muy bien. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me da muchísimo gusto verles. Les doy la más cordial bienvenida. Carola, Denis, Héctor, Hedy, José Alberto, Karen, Liliana, Lorena, Martín, Rodolfo, Sandra, Sheila, Vicky Flores. Es un placer verlos. Bueno, pues aunque sea por este medio de pantalla, que finalmente a veces es un poco frío, pero nos permite tener esa cercanía y de verdad que me alegra mucho tenerlos en esta sesión. Bueno, es una sesión que finalmente nosotros preparamos para ustedes, para disipar dudas, inquietudes, ¿no? Para darles a conocer, pues, novedades que finalmente tienen injerencia en nuestros sistemas de gestión. En este caso, en el marco de nuestros sistemas de gestión de la parte del sistema de gestión antisoborno y la parte del sistema de gestión de compliance, ¿no? Entonces, estos temas que de alguna forma para algunos son novedosos, para otros ya se han vuelto también un tema exigente. Algunos de nosotros también, pues, se ha vuelto ya un tema prioritario por algún requerimiento que tenemos nosotros que abordar esta parte de los sistemas de gestión, insisto, de antisoborno, de compliance o alguno otro que tenga que ver con esta parte de cumplimiento, ¿no? Entonces, me alegra mucho que hayan podido separar. Yo sé que a veces los tiempos no nos dan, las agendas siempre las tenemos apretadas, a veces tenemos una reunión tras otra y tenemos un montón de trabajo, pero me alegra mucho de verdad que hayan podido hacer el espacio necesario para poder asistir a esta reunión. Como les comento, pues es una reunión que nosotros preparamos con mucho cariño, con mucho gusto para todos ustedes. Con la finalidad, insisto, de poder disipar esas inquietudes, esas dudas que podamos tener, ¿no? Y en este caso, bueno, pues abordar este tema, sistema de gestión de denuncias de irregularidades, que finalmente es un tema muy importante, sumamente complementario a los temas como les comento, en el marco del sistema de gestión antisoborno, en el marco del sistema de gestión de compliance, pues viene a calzar perfectamente con una de las herramientas más potenciales que se tienen dentro de estos sistemas, ¿no? Y entonces de eso vamos a hablar durante la siguiente hora, de esta propuesta que hace la ISO, ¿no? En virtud de la necesidad que visualiza acerca de cómo implementar esta parte de la gestión de la denuncia, ¿no? Entonces, de entrada y a manera de introducción, la ISO 37000 desde el título no hace referencia a canales de denuncia únicamente, ¿no? Habla acerca de la gestión de la denuncia. Entonces, vamos a comprender justamente los elementos que rodean a esa parte de la denuncia, ¿no? Y la propuesta que nos hace esta norma, la ISO 37000, justamente para gestionar esos elementos que finalmente rodean a la denuncia, ¿no? Entonces, eso a manera de introducción, así es de que muchísimas gracias nuevamente por su asistencia. Vamos entonces a abordar estos temas en el marco, insisto, de la ISO 37002, Sistema de Gestión de Denuncias de Irregularidades, ¿no? Entonces, un poquito para ponernos en contexto y entrar justamente en la parte de la materia, ¿no? Sí me gustaría recordar con ustedes un poco los problemas sociales y económicos a los que actualmente nos enfrentamos, ¿no? A los que actualmente como personas, como sociedad, como entidades, como instituciones, como organizaciones público-privadas, pues nos estamos enfrentando a ciertos problemas, ¿no? Y creo que cada vez
No sé si dada la situación de los medios de comunicación, dada la apertura de esta parte de los medios de comunicación, pues cada vez se hacen más evidentes esos problemas, ¿no? Entonces, no son ajenos a nosotros, son situaciones que constantemente nosotros estamos viendo, insisto, ya sea en nuestras instituciones, en las organizaciones, en la propia sociedad. Y entonces creo que uno de los principales problemas o situaciones que vemos a nuestro alrededor, pues son las desigualdades sociales, ¿no? Estas desigualdades sociales, bueno, pues a veces incluso pueden ser tristes, en algunos otros casos, pues catastróficas, ¿no? Digo tristes porque finalmente podemos ver estas diferencias o estas desigualdades sociales en un contraste en una sola calle de alguna ciudad, ¿no? O sea, de repente podemos ver en una misma calle, a una persona que lleva un carro último modelo, pero del otro lado, pues ver a una persona que finalmente, quizá el día de hoy, pues no ha tenido ni siquiera para comer, ¿no? Entonces, esto es, esas escenas, pues cada vez son más frecuentes, o sea, la separación en cuanto a la desigualdad social y las brechas, pues cada vez se van haciendo más amplias, ¿no? Entonces, creo que es un problema al que no estamos ajenos, ¿no? Que realmente nosotros visualizamos, salimos a la calle y nosotros lo vemos, ¿no? Lo sentimos, también lo percibimos. Otro de los problemas finalmente que también visualizamos actualmente y que vivimos, como les comento, pues es la falta de acceso a servicios públicos de calidad. Y ahí ya no necesariamente hablemos de desigualdades sociales, simple y sencillamente como usuarios, como sociedad, muchas veces nos enfrentamos a esta parte de falta de acceso, ¿no? A servicios de calidad. Eh, Servicios de salud, servicios de transporte, servicios de tránsito, servicios de comercio interior, exterior, o sea, servicios públicos o servicios privados, que finalmente a veces también ese acceso o es limitado o cuando se tiene acceso a ese tipo de servicios, pues desafortunadamente, pues también la calidad de esos servicios, pues es un tanto cuestionable, ¿no? Un tanto insatisfactoria también, entonces no somos ajenos también a esos problemas que finalmente aquejan a las instituciones, a las entidades, a las organizaciones, ¿no? Y por otro lado, pues la pérdida de competitividad empresarial. Lo hemos visto durante los últimos años, a veces se acentúa un poco más con estas crisis, con la crisis energética, con la crisis alimentaria, con las crisis sociales, desafortunadamente y tristemente nosotros, creo que la mayoría de las personas que están conectadas nos acompañan desde Perú, entonces sabemos que también están pasando por un momento difícil en cuanto a la parte social. Y bueno, finalmente las crisis sociales, económicas, alimentarias, etcétera, pues dejan un escenario de pérdida de competitividad también empresarial, ¿no? Entonces, somos también testigos de ese problema. Las organizaciones también sufren y padecen este tipo de condiciones. Al padecer este tipo de condiciones de pérdida de competitividad, pues también de alguna forma sus efectos se dejan sentir en las personas que finalmente llegan a perder sus empleos, en las personas o los proveedores que finalmente llegan a perder contratos o que llegan a perder oportunidades de negocio, ¿no? Entonces, finalmente, este efecto o esta condición de pérdida de la competitividad, pues igual nos llega a afectar a nivel persona, a nivel sociedad, a nivel institución, a nivel organización, ¿no? Y bueno, el incremento de índices de criminalidad, bueno, no se diga que ese es otro tema. Nosotros ahora mismo pues los estamos saludando desde México y pues también es sabido que México es un país que desafortunadamente pues también tiene un índice de criminalidad bastante
bastante importante, significativo, que igual las personas de a pie, pues llegamos nosotros a percibir, ¿no? A veces más, a veces menos, pero finalmente son situaciones y problemas que se siguen enfrentando en la sociedad, ¿no? Y eso por hablar de algunos, los problemas psicosociales, ¿no? Que creo que cada vez son también más frecuentes esta condición de problemas psicosociales, de acosos, de enfrentamientos laborales, ¿no? De condiciones en los centros de trabajo, en los centros de estudio, ¿no? Y que finalmente pues también tienen sus efectos sobre las personas, sobre la sociedad o sobre las entidades y las instituciones, ¿no? Entonces, digamos, no sé, tal vez coincidan, la mayoría de ustedes coincidan en que efectivamente pues son problemas que vivimos, son problemas a los que nos enfrentamos, son problemas que no son desconocidos, que quizá más de una vez hemos estado en un contexto donde, bueno, hemos sufrido los efectos de cualquiera de estos problemas, ¿no? Y finalmente, si bien es cierto, todos estos problemas pues tienen muchos matices, muchas connotaciones, muchos orígenes, ¿no? O sea, podríamos nosotros hablar que, bueno, puede ser que estos problemas sean causados, no sé, por la falta de buenas políticas o por la ausencia de alguna buena administración, etcétera. O sea, podríamos hablar quizá de muchas de las razones o de muchas de las causas que finalmente originan estos problemas. Lo que sí es que si nosotros pudiésemos hacer de alguna forma identificar un común denominador en estos problemas, pues sí, desafortunadamente encontraríamos que hay un común denominador, ¿no? Insisto, independientemente de otras causas, porque seguramente que hay otras causas que originan estos problemas, sí o sí, sí o sí es una realidad que un gran porcentaje de estos problemas está originado por la corrupción. O sea, eso es algo que finalmente las organizaciones internacionales, las entidades, pues empezamos por ahí. Si, Denis, ¿me escuchas? Sí, Ah, sí, gracias, Denis. ¿Me podrías ayudar con tu micro para que no haga vicio el audio? Si sí. lo apagamos un ratito, excelente. Muchísimas gracias, Denis. Entonces, finalmente podríamos coincidir que sí, efectivamente, hay muchas causas de estos grandes problemas, pero tendríamos que reconocer que una de las principales causas o una causa muy fuerte de todos estos problemas es la corrupción. Insisto, las organizaciones internacionales lo han reconocido y de hecho por eso se han preocupado justamente por empezar a tener una batalla contra esa corrupción, ¿no? La corrupción no es algo tampoco nuevo, no es algo de este siglo, o sea, tenemos historia de la corrupción de hace no cientos de años, sino miles de años. Entonces, no es una condición de aquí y ahora. Sin embargo, creo que actualmente las organizaciones, las entidades, los países, nos estamos haciendo conscientes de la problemática que la corrupción implica, de los efectos que la corrupción implica, ¿no? De las condiciones que finalmente implica preservar una cultura de corrupción. Entonces, hablando justamente de estos problemas que nosotros estamos mencionando, o sea, la desigualdad social, la falta de acceso a los servicios públicos, la pérdida de competitividad, o sea, se hablan acerca de billones de dólares que pierden las organizaciones anualmente, justamente por problemas de corrupción, ¿no? Porque en lugar de comprar adecuadamente insumos, servicios, proyectos, obras, bueno, pues está de por medio
acciones que benefician a primeros y a terceros de manera inapropiada y que finalmente pues tienen un impacto sobre la calidad del servicio, sobre la calidad de los productos que se proveen y eso finalmente, bueno, pues sobre la calidad de vida también que se le da a las personas, ¿no? Entonces, finalmente creo que nos estamos haciendo conscientes. No es que esto sea nuevo. Creo que la palabra correcta es que nos estamos haciendo conscientes de la situación que, que estamos enfrentando y de todo el letargo que la corrupción nos ha dejado en el pasado y que finalmente pues es necesario poner situaciones, poner controles que nos permitan no seguir llevando esos efectos a un futuro, ¿no? Entonces, dentro de eso, justamente, pues, tanto la ISO que nosotros conocemos como la Organización Internacional de Estandarización y muchos países que pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas, pues se están preocupando justamente por establecer mecanismos que nos permitan mitigar este tipo de condiciones, ¿no? Que nos permitan de alguna forma identificar las fuentes potenciales de donde está surgiendo este tipo de condiciones y establecer los controles necesarios para poderlos mitigar. Entonces, de ahí, de alguna forma, pues nace justamente lo que nosotros ya conocemos, algunos de ustedes, como la ISO 37000 o la ISO de 37301 de Sistema de Gestión de Compliance, ¿no? Entonces, finalmente, la idea es darle a las organizaciones justamente estas herramientas para que puedan organizar sus elementos, su sistema, ¿no? Y poder mitigar de alguna forma, pues, que se presente este tipo de condiciones, ¿no? Entonces, retomando este concepto de corrupción, aquí hay una parte que sí quisiera yo resaltar. Nosotros podríamos encontrar diferentes definiciones de lo que es corrupción, ¿no? Algunos hablan acerca de sus efectos, algunos hablan acerca de poder tratar de describir una condición o una situación. Pero rescatando algunos de los conceptos, yo sí hago referencia y subrayo esta parte que la corrupción tiene un origen y como definición es la situación en donde se presentan conductas lesivas y delictivas. O sea, conductas que son inapropiadas, conductas que son disfuncionales, conductas que no van acorde a los cánones, digamos, que se hayan establecido, ¿no? Entonces, finalmente esa parte yo sí quisiera que la rescatáramos, o sea, que nos enfocáramos en esta parte conductual, porque lo vamos a ver más adelante, y subrayarla, ¿no? O sea, independientemente del concepto que nosotros podamos tener, o sea, a veces vemos conceptos en Internet o conceptos legales o conceptos normativos de lo que viene siendo la corrupción, y sí es cierto, hay diferentes autores que nos dan una definición de lo que es corrupción. Pero rescatemos de esas definiciones esta parte, o sea, la parte de conductas. Entonces, nos va a implicar que dentro de nuestro sistema de gestión, o sea, el factor humano, el recurso humano, va a tener un factor de relevancia. Y ahí es donde nosotros también vamos a amarrar los modelos de gestión de la denuncia con el factor humano, ¿no? Entonces, insisto, por eso sí me gustaría que lo subrayáramos, esta parte de conductas, porque finalmente, si bien es cierto, hace rato comentábamos un montón de problemas macro, que nosotros podríamos ver, bueno, pues alejados de nosotros, alejados de la posibilidad de que nosotros podamos solucionar esos problemas macro, pero viéndolo ya en conductas, nosotros sí podemos influir sobre la solución de estos problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros sistemas de gestión nos van a permitir, nuestros sistemas de gestión anticorrupción o nuestros sistemas de gestión de compliance, nos van a permitir justamente incidir sobre las conductas de las personas. Y lo vamos a ver que finalmente esto es un sistema de gestión dirigido a promover las conductas éticas, a reforzar los comportamientos adecuados, a reforzar el pensamiento ético, a reforzar las conductas de integridad y de alguna forma a mitigar, a disminuir, a persuadir, a disuadir de cometer
conductas o establecer conductas lesivas o delictivas, ¿no? Entonces, ese es el punto clave, por eso insisto, sí me gustaría que nos quedáramos con eso en la mente, porque finalmente esas conductas nos van a dirigir justamente a ciertas situaciones, a ciertos eventos, a ciertas condiciones donde justamente, bueno, pues se pueden dar las condiciones necesarias para que se lleven a cabo sobornos, fraudes o algún otro tipo de prácticas ilegales. Pero finalmente nacen o sea, los sobornos, el fraude, algunas prácticas ilegales no se materializan si no existe de por medio una persona que las conduzca, ¿no? Entonces, por eso insisto, esa es la situación importante. Pero aquí también, yo les comentaba, bueno, es una situación lesiva, es una situación delictiva, es una situación infuncional, es una conducta infuncional, es una conducta indeseable, es una conducta irregular, es una conducta cuestionable, el nombre que ustedes y el adjetivo que ustedes manejen o conozcan, que finalmente es una conducta que se reprueba por la sociedad o que se reprueba por la entidad o que se reprueba por nuestras instituciones o que se reprueba por nuestras organizaciones. Vale, pero ¿quién dice y por qué se califica como una conducta reprobable, como una conducta no aceptable? ¿Quién lo califica? O sea, ¿por qué dar una coima, dar una regalía, dar una comisión para que me den un contrato? ¿Quién determina que eso está mal? ¿Quién determina que eso es un soborno? ¿Quién determina que finalmente llevarme al director de una organización a un evento para que me favorezca con un contrato? ¿Quién determina finalmente que eso es un soborno? ¿O quién determina finalmente que establecer cierta cantidad en un estado financiero es un fraude, ¿no? O manipular los estados financieros, pues puede ser un fraude. O sea, ¿quién finalmente lo determina? Entonces, no podemos hablar nosotros de conductas irregulares, disfuncionales, conductas delictivas, etcétera, si no hay un patrón, si no hay un punto de referencia. Entonces, aquí la parte normativa, la parte de establecimiento de criterios toma un factor bien importante. A veces yo me he encontrado en los sistemas de gestión, tenemos mucho tiempo trabajando, gracias a Dios, en los sistemas de gestión de antisoborno y de compliance, pero me he encontrado que finalmente cuando nosotros tratamos de llegar a las organizaciones con un sistema de gestión antisoborno, la parte normativa la vemos como algo adicional, ¿no? O sea, a ver, este es mi sistema de gestión antisoborno y la parte normativa, esa no la toques porque esa no nos corresponde, nosotros no tenemos influencia sobre esa parte normativa, etcétera. Entonces, pero finalmente esa parte normativa, o sea, ¿quién define finalmente las conductas eh, ideales, las conductas correctas, las conductas que son observables para que estas conductas puedan ser observadas como soborno, como fraude, o como cualquier otro tipo de práctica ilegal? Pues finalmente tenemos documentos, o sea, desde los códigos penales, en todos los países hay un documento supremo que define este tipo de condiciones, este tipo de conductas, y a partir de ahí, digo en todos los países porque tenemos gente que creo que nos están acompañando desde México, desde España, hay gente de Colombia, bienvenidos todos ustedes, pero finalmente, aunque varían las normas entre cada uno de los países, el contexto es muy similar, o sea, tenemos un documento máximo judicial penal que de alguna forma establece cuáles son aquellas conductas que son aceptables y cuáles aquellas que no son aceptables. O sea, si no existiera esto, bueno, o sea, ¿yo cómo puedo saber
lo que les comentaba hace rato, yo cómo puedo saber que finalmente trabajar con, que yo soy funcionario público y trabajar con un hermano mío o darle un contrato a un hermano mío, pues puede constituir un conflicto de intereses. O sea, si no hay una regulación, si no hay un parámetro de referencia, si no hay un criterio que establezca la forma de conducirme, esa parte de conducta, finalmente tampoco puedo saber cuál es la conducta adecuada. Entonces, sí es importante que nosotros dentro de nuestro contexto, antes de llegar justamente al tema que nos trae el día de hoy, que es la parte de denuncias irregulares, ¿no? De irregularidades, perdón, comprendamos de dónde nacen esas denuncias de irregularidades. O sea, ¿quién me dice que eso es una irregularidad? ¿En función de qué puedo calificar que eso es una irregularidad? Que esa conducta no es la adecuada, que lo que está sucediendo no es correcto. ¿Quién? Bueno, pues entonces, insisto, tenemos nuestro marco normativo legal, nuestras normas legales en cada sector, en cada país, en cada contexto independiente a veces la norma legal en un contexto no sé, industrial y en un contexto de servicios, pues son diferentes, pero bueno, también es importante conocerlos. Normas de control interno, esto para las organizaciones que han implementado algunos modelos de control interno, entidades públicas que implementan normas de control interno, que finalmente lo que describen justamente es eso, o sea, condiciones que nos determinan cuáles son las conductas que se deben o que deben primar en las organizaciones, en las entidades, y cuáles conductas se deberían de castigar. Entonces, digamos, todos estos documentos, todos estos contextos nos sirven justamente como un punto de referencia, como un criterio para el establecimiento y el conocimiento y la calificación de las conductas, ¿no? Entonces, por eso ya les decía hace rato, dejemos ahí y subrayemos, pongámoslos en un PIB la parte de conductas, porque realmente es eso, o sea, lo que nosotros vamos a hacer en un sistema de gestión es promover las conductas adecuadas de acuerdo a este marco normativo, a este marco de procedimientos, a este marco de criterios de conductas adecuadas, ¿no? Y castigar o perseguir, bueno, no perseguir, sino sancionar aquellas conductas que de alguna forma pues se salen de los parámetros adecuados que han establecido este contexto normativo legal, ¿no? Entonces, las organizaciones nos empezamos a llenar de estos criterios, el código penal, las normas legales, el control, los procedimientos de control interno, códigos de conducta, reglamentos, procedimientos y además normas voluntarias, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente, las organizaciones, las entidades, las escuelas, las empresas, pues tenemos todo esto, ¿no? Lo que comentamos, todos estos documentos, nos empezamos a llenar de ciertos elementos para cumplir con todos estos criterios y entonces aquello empieza a aparecer como una serie de piezas de un rompecabezas que finalmente lo que hacen las normas ISO es venir a hacer ese aditivo, ¿no? Ese pegamento que nos permite fusionar todas las piezas que nosotros ya tenemos, porque en realidad la parte de los sistemas de gestión no es que están formulando, no es que están estableciendo un criterio para la conducción de las personas, no están estableciendo un criterio para la conducción de las entidades, sino lo que están, los sistemas de gestión finalmente lo que vienen, y eso llega como bendición a las organizaciones, porque las organizaciones nos llenamos de un montón de elementos y decimos, oye, tengo procedimientos de conflicto de intereses, tengo esta normativa que tengo que cumplir, hay un modelo de integridad que ha establecido el gobierno que nosotros tenemos que cumplir, hay leyes de responsabilidad administrativa, en el caso, por ejemplo, de México, de Perú, leyes de responsabilidad administrativa que les aplican a la entidad privada. Entonces, nos empezamos a llenar de una serie de criterios
que finalmente a veces no sabemos qué es lo que tenemos que hacer con todos esos criterios. Entonces, lo que vienen a hacer estas normas, la ISO 37 y la ISO 37001, 37301, perdón, es justamente a darnos un poco de orden, darnos un poco de dirección y darnos más bien la dirección y decir, ok, mira, todos esos elementos, si los acomodas de esta manera, puedes no solamente cumplir con esos parámetros, sino además el efecto interno es de mejora continua en tus procesos, de mejora continua en los esfuerzos para mitigar esos riesgos de la conducta, etcétera, ¿no? Entonces, vienen estas normas y nos ayudan a organizar todos esos esfuerzos y nos dicen, mira, está bien todos estos controles que tú estás teniendo, pero mira, enfócalos en esta parte donde tú has identificado mayor riesgo, está bien todos estos procedimientos que tú estás elaborando, pero mira, ahora verifica cómo los vas a implementar, cómo los vas a medir, cómo vas a medir el impacto de beneficio que tienen esos procedimientos y entonces establecemos indicadores que nos ayudan periódicamente a medir cómo vamos avanzando con nuestro sistema de gestión de compliance o de antisoborno, ¿no? Entonces, finalmente, la tarea de las normas, la misión de las normas ha sido esa, ¿no? O sea, ser ese parámetro, ser esa guía, ser esa directriz que nos ayuda a complementar los elementos que de alguna forma nosotros ya tenemos. Entonces, en ese trabajo y la gente que nos acompaña, que ya ha trabajado en un sistema de gestión, cualquiera que este sea, y en este caso si es antisoborno o de compliance, pues mucho mejor, sabrá que uno de los elementos principales para la gestión, para el cumplimiento y para la gestión de este tipo de conductas, uno de los elementos y una de las herramientas principales es la gestión de riesgos. O sea, definitivamente, yo creo que si estamos metidos en este tema, coincidiremos todos en que la gestión de riesgos nos permite identificar aquellos momentos, aquellas situaciones, aquellas condiciones que son propicias para que se presenten otra vez, no el soborno, no el fraude, no delitos, sino las conductas que nos puedan llevar a un soborno, a un fraude, a un delito, ¿no? Entonces, realmente lo que el sistema hace es, sí, la gestión de riesgos, pero la gestión de riesgos de conductas, o sea, la gestión de riesgos de que se presenten esas conductas, ¿no? Entonces, en esa gestión de riesgos, en esa identificación, en esa determinación, en esa evaluación de riesgos, en ese tratamiento del riesgo, a ver, un poquito, finalmente, pues lo que nos pide nuestro sistema de gestión, lo que nos piden nuestros modelos, nuestras normas ISO, pues es de alguna forma identificar las fuentes potenciales de esas conductas, o sea, qué situación, qué condición, qué elementos podrían propiciar que se presentara esa conducta. ¿Ok? Que hubiera ese favoritismo, que hubiera ese conflicto de intereses, que hubiera esa parte de presión o coacción. ¿Qué situación, cuál sería la fuente potencial? ¿Bajo qué condiciones se podrían presentar esas conductas? Entonces, finalmente, la gestión de riesgos responde justamente a la identificación de esas fuentes potenciales, dónde se utiliza dinero, dónde hay burocracia, dónde de alguna forma hay algún tipo de atractivo para una o para otra parte que finalmente sea tan atractivo que motive que motiva las conductas ilícitas o las conductas delictivas o las conductas no apropiadas, ¿no? O sea, ¿qué situaciones, qué condiciones nos pueden llevar a que se presente ese tipo de conductas? Entonces, en algún momento, yo con varios clientes, yo les he cuestionado muchas veces, ¿no? Tú tienes y la mayoría de nosotros podemos decir, no, pues es que mira, yo no soborno, yo no coimeo, yo no sería capaz de hacer un fraude, no sería capaz de saltarme las normas, ¿no? Entonces, una vez les hacía la consulta, ¿no? Y les preguntaba, ok,
nosotros todos decimos, y sí, efectivamente, pues nos consideramos personas honestas, nos consideramos personas que nos conducimos de manera ética, pero ¿qué pasaría si tú llegas con tu hija enferma al hospital y te dicen que tienes el turno 300 y pues tú ves que tu hija se está convulsionando, quizá, ¿no? La traes en los brazos y se está convulsionando, y finalmente te dicen, ¿sabes qué? Tienes que esperarte, no sé, hasta el día de mañana para que la atiendan. Pero si quieres, te podemos ver cómo facilitar que te la atiendan ahorita rápido, pero mira, tú sabes que esta condición, pues yo tengo que hablar con mi jefe y mi jefe tendrá que hablar con su jefe, entonces, pues, ¿cómo es, no? Entonces, siempre les digo, no me respondan, o sea, pensémoslo, ¿no? A veces es una condición difícil, a veces es una condición en la que quizá tu ética no se vulnere y digas, no, ¿sabes qué? No te voy a dar nada, me espero, con mi hija en brazos que se está convulsionando de la fiebre, no importa, mañana regreso por ella. ¿O no? O sea, quizá tu ética se vea vulnerada, tus principios se ven vulnerados por la condición en la que se está presentando, ¿no? Ahora, ¿eres un delincuente? No. ¿Eres una persona mala? Tampoco. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Hubo un riesgo ahí, una condición de riesgo, una situación en la que tu ética, tu conducta apropiada se vio vulnerada. Entonces, la idea de la gestión de riesgos es esa, la idea de la gestión de riesgos en antisoborno y la idea de la gestión de riesgos en compliance es identificar las condiciones en las que se pudiese vulnerar la ética de las personas. No es un sistema persecutorio, es un sistema de protección de las personas, es un sistema en el que yo lo que quiero dentro de mi sistema de gestión es procurar que tu ética no se vea maltratada, no se vea vulnerada, no se vea atentada. Entonces, ¿qué hago para que no se vea atentada? Pues mitigar esos riesgos, esos momentos, esas circunstancias en las que de alguna forma tú tengas que decidir entre mi bien o el bien de los demás, ¿no? Entonces, pues de que se quede el proyecto otro a que me lo quede yo, igual el otro va a coimear, pues mejor me lo quedo yo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? O sea, hubo una situación en la que tu ética se vulneró. El sistema de gestión no piensa que las personas son malas, pero sí sabe y reconoce, y tenemos que ser conscientes que hay condiciones, hay momentos en los que nuestras conductas pueden ser vulneradas, nuestra ética, nuestra identidad, nuestra integridad, perdón, nuestra honestidad puede ser vulnerada, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre que haya algo que perder o algo que ganar, pues obviamente va a ser una situación atractiva para las personas. Entonces, atractiva para las personas o no atractiva para las personas. Entonces, si tienes que perder tiempo en ir a pagar una multa y te dice el policía, mira, ¿cómo nos arreglamos? Pues, a ver, obviamente hay un riesgo, insisto, a tu integridad, a tu ética, que dices, bueno, no quisiera, pero llevo prisa o necesito llegar a hacer una presentación, necesito llegar a un cliente, no necesito llegar a la casa porque mi madre está enferma, lo que sea. Pero finalmente se cuestiona esa integridad. Entonces, la idea de la mitigación de riesgos es eso, mitigar las fuentes potenciales que vulneran esa integridad de las personas. Y entonces, en ese trabajo de identificar riesgos, una de del tratamiento, porque finalmente se identifican los riesgos para conocer sus causas, sus consecuencias y poder mitigarlos a través de acciones de tratamiento, ¿no? Entonces, dentro de esas acciones de tratamiento, y una vez conociendo el riesgo, dentro de esas acciones de tratamiento, las normas y la lógica también nos dice que lo primero que tenemos que establecer son controles que nos permitan prevenir que se presenten ese tipo de conductas, ¿no? Que se presenten ese tipo de condiciones, situaciones, elementos, entorno, contexto, o sea, prevenir que se presenten los elementos necesarios para que tu conducta, la conducta de las personas se vea vulnerada. La ética de las personas se vea vulnerada. Entonces, ¿qué vamos a hacer para prevenir? Bueno, pues quitar barreras burocráticas,
establecer mecanismos de sensibilización, establecer mecanismos de análisis, de prevención de conflicto de intereses, ¿no? Entonces vamos a tratar de quitar los elementos en los que nosotros nos podamos ver envueltos en una situación en la que yo tenga que decidir por si sí o por si no, ¿no? En las que se tenga que vulnerar, insisto, la ética, la integridad, el buen comportamiento, la buena conducción de las personas, ¿no? Entonces, la capacitación, la sensibilización, insisto, los controles de conflicto de intereses, etcétera, que nos ayuden de alguna forma a quitar o a eliminar esas posibles fuentes potenciales en donde se puedan presentar estas conductas inapropiadas. Entonces, esos son, digamos, de los primeros controles que nosotros deberíamos de buscar en nuestros sistemas de gestión. Después, bueno, no hay controles infalibles, no hay controles 100% infalibles. De hecho, cuando nosotros estudiamos la parte de gestión de riesgos, sabemos que siempre existirá un riesgo residual. Si hay un riesgo, siempre habrá, por mínimo que esto sea, una posibilidad de que esto se llegue a materializar. Quizá muy remota, ¿por qué? Porque hemos trabajado muy bien en los controles de prevención, pero quizá siempre va a existir ese potencial. ¿Por qué? Porque existe la fuente. Mientras existan las fuentes, el riesgo existirá, ¿ok? Por mínimo que sea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tendríamos que identificar o establecer controles que nos permitan detectar ese momento. ¿Ok? Aquí el reto importante de las organizaciones en la parte de detección es que este tipo de situaciones, y ya para ir entrando en lo que es justamente la parte de denuncia, tenemos que reconocer que los procesos de detección son complicados. Que primero, todos este tipo de conductas delictivas, todos este tipo de conductas inapropiadas, irregulares, no aceptables, estas conductas, pues normalmente no las haces a la luz del día. No las haces a menos de que haya un nivel de cinismo importante, ¿no? O sea, ya hay tanta impunidad que realmente a las personas ya no les interesa que las vean y en plena luz del día están haciendo las cosas. Pero normalmente no es así. O sea, normalmente este tipo de conductas, y lo vamos a ver ya casi al final, vamos a retomar esta parte, no están a la luz, no son fáciles de detectar, se hacen en lo oculto, se hacen en lo lejos, se hacen en claves, ¿no? O sea, no son fáciles de detectar. Entonces, finalmente, aquí el reto justamente es establecer mecanismos, impulsar mecanismos que nos ayuden a detectar cuándo esas conductas o están a punto de presentarse o ya se han presentado esas conductas ilícitas, ¿no? Cuando ya se ha presentado el soborno. Entonces, que esos controles sean capaces de alertarnos y decir, ¿sabes qué? Acaba de suceder esto, tenemos esta situación y que finalmente se acompañen estos controles con controles que nos permitan enfrentar la situación, ¿no? O sea, bueno, a ver, no es infalible, siempre hay un riesgo residual, siempre hay un momento en el que se pueda dar mientras exista la fuente potencial y lo que finalmente tiene que acompañar los controles de detección, pues son los controles para tratar los riesgos, ¿no? Para enfrentarlos. Perdón, es que creo que aquí un ratito porque no ha cambiado la diapositiva. Ahí para enfrentar esas condiciones, ¿no? Cuando se lleguen a dar. Entonces, no nada más es detectarlas, sino también poderlas enfrentar. Y aquí es donde entra una de las herramientas más potentes y se reconoce como una de las herramientas más potentes, incluso por eso la hizo, preocupado por esta situación la hizo, promueve esta norma de gestión de la denuncia, ¿no? Un sistema de gestión, o sea, como tal, ni siquiera nos da directrices para las buenas prácticas de la denuncia, no. Nos, nos propone todo un sistema completo, o sea, cuando nosotros hablamos de un sistema, primero estamos hablando de un conjunto de elementos, o sea, así nos pide la norma que determinemos un conjunto de elementos, pero que además ese conjunto de elementos va enfocado a la dirección y control de la gestión de la denuncia, y lo vamos a ver
en diferentes partes, esta parte de la denuncia, porque reconoce que finalmente, independientemente de los controles que nosotros podamos tener como organización para detectar las conductas inapropiadas, los canales de denuncia es uno de los mecanismos más potentes para detectar las conductas irregulares, ¿vale? Pero desafortunadamente, cuando nosotros hablamos de canales de denuncia, nos hemos enfrentado, lo primero que se nos viene a la mente cuando nosotros hablamos de canales de denuncia, es, sí, sí es cierto, tenemos una línea donde la gente puede reportar conductas irregulares. También tenemos un correo electrónico y las personas pueden hacer llegar su denuncia a través de un correo electrónico. No, bueno, nuestra entidad además tiene plataformas y tiene aplicativos donde también se puede hacer llegar una denuncia. Bueno, ¿y qué pensar? Además, de manera presencial y además tenemos un canal de denuncia tercerizado. En el caso, por ejemplo, de Perú, hay un canal de denuncia que es de una plataforma única para la denuncia de todas las entidades, ¿no? Aquí en México también hay algo similar, etcétera. Entonces, no, bueno, o sea, al momento de que nosotros empezamos a pensar en canales de denuncia, se nos viene a la mente lo que les comento, ¿no? Al teléfono, el correo, la plataforma, y empezamos a pensar en esto. Y aquí sucede algo curioso, ¿no? Ya tenemos nuestros canales, ya los hemos implementado, ya los hemos organizado, ya los hemos puesto en marcha, y de repente nuestros canales suenan así como que, bri, 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 no, o sea, como que con grillitos. ¿Y las denuncias? Pues resulta que tenemos un montón de canales, muy bonitos los canales, se han visualizado, se han presupuestado los canales muy bonitos, pero finalmente no hay denuncias. Entonces, bueno, algunas entidades dirán, no, pues es que no, realmente no tenemos denuncias, nuestra entidad, nuestra organización funciona muy bien. Qué bueno y muchas felicidades por eso, ¿no? O sea, finalmente, uno de los objetivos también de los canales de denuncia, pues es que estos controles sean disuasivos, o sea, que la gente sepa que puede ser denunciada y que eso de alguna forma pues los detenga y los haga conscientes de que se pueden enfrentar a una condición legal, administrativa, alguna penalidad, alguna sanción, algún castigo, ¿no? Y que finalmente eso los pueda disuadir. Y entonces, genial, qué bueno que se hayan mitigado, se hayan eliminado la probabilidad de que las conductas inapropiadas se presenten. Pero en realidad a veces no es eso. O sea, a veces se tienen los canales de denuncia, pero no hay denuncias en las entidades y sabemos, porque después salen los periódicos, no, desviación en la entidad fulana de tal por tanto dinero. Y luego, si teníamos nuestros canales de denuncia, o sea, nos venimos a enterar por el periódico, por la noticia, porque hicieron una investigación, y la entidad no nos enteramos porque, y teníamos 25 canales de denuncia, pero nunca nos enteramos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Establezco los canales de denuncia y el primer problema con el que me enfrento es no hay denuncias y me entero de actos de corrupción o fraudes o delitos por otros medios, ¿no? Ya cuando realmente hay un escándalo de por medio, hay una situación mediática de por medio, pero nunca funcionó mi canal de denuncia para prevenirme o para alertarnos de que algo estaba sucediendo. Otra de las condiciones que se dan en las organizaciones es que implementamos los canales de denuncia, pero después no hay protocolos para la gestión de los canales de denuncia. No estoy hablando ahorita todavía de la denuncia en sí misma, estoy hablando del canal de denuncia en sí misma, en sí. O sea, no hay protocolos para esa gestión de ese canal. Ahora vamos a hablar un poco de la gestión del canal. Entonces, no existen esos protocolos y bueno, pues las personas no saben, a veces yo les he preguntado en auditorías, ok, está muy bien tu correo electrónico, ya me dijiste que este es tu correo electrónico de denuncias. ¿Cómo se asigna ese correo electrónico a la persona que lo va a abrir? ¿Quién tiene acceso a ese correo electrónico? ¿Por qué esa persona?
cuál es la competencia que tiene esa persona a la que le has asignado ese correo electrónico. Entonces, no estamos hablando de la denuncia todavía en sí mismo, estamos hablando de la gestión del canal de la denuncia, y ese es uno de los problemas a los que se enfrentan las entidades o las organizaciones. Implementamos el canal de la denuncia, pero no implementamos el protocolo para planear, para implementar, para evaluar y para mejorar ese canal de denuncia, ¿no? Entonces, otro de los problemas es que llegan las denuncias y las denuncias finalmente no se concluyen. Pasa el tiempo, en algunos casos son situaciones que por norma llegan a prescribir, en algunos otros casos, cuando no hay una norma de por medio que nos prescriba un tiempo, ¿no? Para su atención, simplemente a veces no hay quien la atienda, no se han establecido los protocolos para que se puedan concluir, o simple y sencillamente el nivel de impunidad también es muy grande. Y esa es una realidad. Esa es una realidad que nosotros tenemos que aceptar y que nosotros tenemos que ser conscientes, ¿no? Este, eh, Más del 65% de las personas que llegan a presentar algún tipo de denuncia en alguna organización llega a desistir de la continuidad de su denuncia porque ve que no hay un tipo de conclusión, ¿no? Entonces, se percibe un nivel muy alto de impunidad en la gestión de las denuncias. Entonces, la gente prefiere o solucionarlo ellos mismos o ver de qué otra forma lo pueden solucionar, o simplemente quedarse con su frustración, quedarse con su problema y nunca resolver nada. O finalmente darle seguimiento, pero sin esperar mucho de las entidades, ¿no? Entonces son problemas a los que se enfrentan las organizaciones cuando han establecido ya un canal de denuncia. Finalmente, otro de los problemas que se presentan constantemente es que la confidencialidad y o la privacidad de los denunciantes se llega a vulnerar. Entonces, y esto lo he visto constantemente, o sea, llego, hago las auditorías y le digo, ok, a ver, vamos a ver la ruta por donde va una denuncia presencial. Ah, no, pues mira, llega a través de esta oficina, ok, ¿quién recibe la denuncia? No, pues si no está él, está ella, y si no, la otra persona, ok. Y ellos que saben de esa denuncia, cómo la deben de recibir, deberían de saber el contenido de esa denuncia, deberían de recibirla por escrito, deberían de recibirla en un sobrecerrado, ¿cómo es? No, realmente las personas llegan, revisa de qué se trata y la deriva. ¿Vale? Entonces, condiciones y problemáticas actuales que son reales cuando ya hemos establecido un canal de denuncias, ¿no? No cuidamos los puntos donde se pueda vulnerar esa confidencialidad o donde se pueda vulnerar esa privacidad de las personas que están denunciando, ¿vale? Entonces, incluso hasta del denunciante, ¿no? Pero principalmente, obviamente, de las personas que están denunciando. Entonces, no se cuida en todo el proceso o en algún punto específico, no se cuida esa parte de confidencialidad o privacidad. Entonces, insisto, son condiciones a las que nos encontramos constantemente en esta parte de los canales de denuncia, ¿no? Problemáticas actuales, problemáticas reales. Entonces, la ISO, consciente de esa situación, pues justamente a partir de estos problemas es que establece y promueve esta norma, la ISO 37002, que es justamente la ISO dirigida a la como sistema de gestión de denuncias de irregularidades. Entonces ya hablábamos de que un sistema es un conjunto de elementos que nos ayudan a la dirección y control de la denuncia de irregularidades. Ojo, no estamos hablando de la denuncia de delitos solamente o de la denuncia de sobornos, o sea, dice de irregularidades. ¿Por qué? Porque finalmente a lo que va referenciada la denuncia es a esa conducta irregular, a esa conducta que nos lleva soborno, fraude, delitos, etcétera, ¿no? Y entonces viene la ISO 37000 y nos dice, ¿sabes qué? Viendo todos estos problemas, es necesario que las organizaciones públicas, privadas, las entidades, sepan que los canales de denuncia
y el tratamiento de la denuncia, o sea, aquí separando un poco la parte dura y la parte blanda de la gestión de la denuncia como tal. O sea, la parte dura, ¿no? Es, digamos, los elementos, o sea, los canales, cómo se determinan, cómo se implementan, cómo se asignan, cómo se les da mantenimiento. O sea, a veces les digo, ok, tú tienes una línea telefónica, no sé, un aplicativo para la parte de denuncias. Bien, ¿cómo le das mantenimiento a ese aplicativo? ¿Cómo mejoras ese aplicativo? ¿Cómo tienes visualizado el análisis y la mejora de ese aplicativo? Bueno, es que lo solicitamos, pero no habíamos hecho ningún plan de mantenimiento, ningún plan de mejoramiento. Entonces, en la gestión de la denuncia podríamos nosotros separar dos conceptos, o sea, la parte dura, la parte del hardware, digamos, de la denuncia, que es esa parte de los canales de denuncia, o sea, ese es, como su nombre lo dice, el hardware de la denuncia, ¿no? O sea, los mecanismos por donde llega la denuncia. Y por el otro lado, el software de la gestión de la denuncia, que es el tratamiento de la denuncia, ¿no? O sea, una vez que yo ya recibí la denuncia, ¿cómo enfrento esa denuncia? Entonces viene la ISO y nos dice, ¿sabes qué? Para estos dos elementos, tanto para el hardware como para el software, tenemos que determinar la planeación, la ejecución, la verificación y la mejora continua de estos elementos, o sea, tanto para determinar los canales y su funcionalidad, como para el tratamiento de la denuncia, ¿no? Y entonces nos promueve esta norma nos promueve. Ustedes si conocen la ISO 37000 y si conocen la ISO 37301 de compliance y si conocen otras normas ISO, saben que las normas ISO tienen una estructura de alto nivel que se basa en planear, hacer, verificar y ajustar y que de alguna forma tiene los mismos elementos en todas las otras normas para que podamos nosotros integrar cualquier norma en nuestro sistema de gestión. Entonces, esta norma también tiene esa estructura de alto nivel. Vamos a encontrar desde el punto 4.1, que es comprensión del contexto de la organización, hasta el punto 10, que es la parte de mejora y acciones correctivas. No las vamos a revisar todas porque no nos va a dar tiempo. De hecho, ya estamos sobre el tiempo. Les estoy quitando 3 minutitos. No los vamos a revisar todos, pero sí vamos a puntualizar en algunos aspectos bien importantes de esta parte. Y donde me quiero detener es en el punto 8, que es la parte de controles operacionales. Si bien es cierto, en otros puntos de esta norma hay situaciones muy interesantes, no dejan de ser genéricos para la parte de planificación, para la parte de establecimiento, pero en el punto 8 finalmente sí nos podemos detener un ratito, así rápido, para ver justamente lo que comentábamos, ¿no? O sea, la norma nos propone desde la planificación y control operacional, pero de qué? No solamente del tratamiento de la denuncia, sino desde la gestión de la denuncia que implica la planeación y el control operacional de los canales de denuncia, más el tratamiento de la denuncia. Y a partir de ahí, bueno, ya entonces nos va poniendo pautas para establecer controles a partir de la evaluación de riesgos, porque también maneja que nosotros podamos hacer una identificación y evaluación de riesgos de nuestros canales de denuncia, del procedimiento de tratamiento de la denuncia desde la recepción, y en función de ese análisis de riesgo que se hace en su momento, traer aquí los controles para mitigar los riesgos en la recepción de la denuncia, que no se vulnere la privacidad, que no se vulnere la confidencialidad, que se le dé oportunidad al denunciante de solicitar algún tipo de protección también. O sea, los mecanismos que mitiguen los riesgos en la recepción de la denuncia. ¿Qué tipo de riesgos? Bueno, pues que el canal no funcione. O sea, a veces nos ha tocado también, me ha tocado en auditorías. Le digo, a ver, vamos a ingresar a tu plataforma. Y en ese momento justo el canal no funciona. Es un riesgo. Es un riesgo porque, bueno, yo lo hago de manera aleatoria, pero no sé realmente cuánto tiempo tenía sin funcionar ese canal, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es que para la recepción de las denuncias se establezcan los controles que permitan garantizar que la recepción de las denuncias se hace de manera adecuada, que no se vulnera la privacidad,
que no se vulnera la confidencialidad y que están disponibles los canales de denuncia. ¿Ok? La evaluación, que después de ahí, bueno, pues la evaluación se haga conforme a los parámetros, por eso al principio hablábamos del Código Penal, de las normas legales, de control interno, de los códigos de conducta, de las normas voluntarias, de las normas que nosotros mismos hemos establecido, porque ¿contra qué vamos a evaluar esa denuncia? ¿Contra qué nosotros vamos a decir si sí realmente hay una irregularidad o no existe una irregularidad? Pues tenemos que conocer y tenemos que establecer esos criterios de referencia. Forman parte de la evaluación de esta norma. La evaluación de la irregularidad denunciada, ¿no? Ya para darle el tratamiento. Una cosa es la evaluación de la denuncia como tal y otra la evaluación de la irregularidad que se está denunciando. Ahora sí, vamos a evaluar si esa corresponde si corresponde a una sanción, vamos a investigar, vamos a hacer todos nuestros procedimientos para solicitar pruebas, para hacer los descargos correspondientes, etcétera, y continuar con nuestros procedimientos, ¿no? De la evaluación del riesgo de la conducta, el tratamiento ya como tal, ok, si se sanciona, si no se sanciona, y que finalmente lo que nosotros aquí vemos en este punto es el establecimiento de protocolos, el establecimiento de controles, el establecimiento de procedimientos, de políticas, de lineamientos, de acuerdos para todos estos puntos que nosotros estamos viendo aquí, para el tratamiento de las irregularidades, para la protección y el apoyo de los denunciantes, para el tratamiento de la conducta, para la protección de los sujetos de la denuncia y no solamente para el que está denunciando. Aquí la norma nos dice incluso para las partes interesadas pertinentes, o sea, que de repente yo estoy haciendo la denuncia, pero el perjudicado puede ser mi hijo, porque no le dan el tratamiento médico. Entonces es una parte interesada que finalmente a lo mejor no estábamos visualizando al momento de hacer protección sobre la parte de la denuncia, ¿no? O solicitar medidas de protección. Entonces solamente lo estábamos viendo sobre el denunciante, pero finalmente puede haber partes interesadas en esa denuncia que puedan necesitar ese tipo de protección. Entonces la norma nos orienta justamente a establecer de esas, identificar qué partes interesadas pudiesen verse afectadas y que necesitasen protección por parte también de la entidad o de la organización. Finalmente, la conclusión de los casos de denuncia de irregularidades, ¿no? O sea, que realmente lleven desde el principio hasta el fin el tratamiento de la denuncia. O sea, que realmente haya una situación en la que se concluya, en la que el nivel de impunidad pues se mitigue, porque realmente hay una consecución de toda esta investigación, de todo este tratamiento, hasta su conclusión. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta norma? Pues que nos da ciertas prácticas, ciertos parámetros, ciertos lineamientos. No es una norma certificable, ojo, de entrada lo comento, no es una norma certificable, sin embargo, algunos organismos sí te pueden dar una carta de cumplimiento, de decir, ok, mira, hemos evaluado tus canales de denuncia y tus canales de denuncia van desde la planificación hasta la conclusión y están correctos abordando los riesgos tanto de los canales como del tratamiento de la denuncia y te pueden dar una carta de cumplimiento, pero no es una norma certificable finalmente. Una norma que está facilitando, que está promoviendo controles que nosotros no estábamos viendo en la gestión de la denuncia, en la gestión de los canales de denuncia y que trae muchas muy buenas prácticas para que nosotros podamos mitigar el riesgo, insisto, de esa impunidad o de esa falta de seguimiento en las denuncias que se presentan, ¿no? Y finalmente, aquí también la norma concluye, y ya para ir cerrando el tema, la norma concluye, como todas las normas ISO, concluye con la parte de acciones correctivas. Y aquí hay un punto importante, porque a veces las organizaciones me llegan a confundir una situación. Les digo que ya recibiste la denuncia, investigaste, resultó que sí había un hecho delictivo o había un hecho sancionable y lo sancionaste. Enséñame las acciones correctivas que hiciste. No, pues es que lo sancionamos. No, ese es el tratamiento de tu denuncia. O sea,
había un riesgo. Tú identificaste un riesgo, algo que podría vulnerar las conductas de las personas y presentarse en alguna situación o condición donde se llevara a cabo un soborno, un fraude, un delito, etcétera, ¿vale? Y esa identificación de riesgos, esos controles que tú estableciste fallaron. Fallaron de tal forma que se presentó una condición, un soborno, un fraude, una situación delictiva. Ya lo trataste, ya llegó la denuncia, pero ¿qué acciones correctivas has regresado a hacer a tus procesos para revisar por qué se dio esa conducta? ¿Por qué mis controles que yo había establecido para prevenir que esa conducta se presentara fallaron? Aquí hay una parte bien importante porque hace rato les decía, tenemos los canales de denuncia y no hay denuncias. O sí, sí nos llegan denuncias, pero decimos, ay, es que nada más llegaron 2 o 3 denuncias, ¿no? En un año. O nada más me llegó una denuncia. Miren, aquí en esta parte, y por eso otra vez incidía yo en la parte de conductas, porque en la parte de denuncias o en la parte conductual, la denuncia lleva el principio de la cucaracha. Por cada cucaracha que ves, hay 100 cucarachas que no ves, ¿vale? Y así pasa, por cada conducta denunciada, hay 100 conductas denunciadas, perdón, hay 100 conductas irregulares que quizás no se denunciaron. Ese es el principio de la cucaracha. Entonces, si tú ves una cucaracha en un restaurante, corre porque por cada cucaracha que ves hay 100 que no se ven. Y eso pasa, insisto, con las conductas irregulares, con las conductas disfuncionales, con las conductas delictivas, con las conductas nocivas. Por cada una que sí se llega a detectar, que sí se llega a denunciar, hay 100 que no se vieron y que son potenciales fuentes de que en algún momento eso explote. Entonces, ¿por qué es importante las acciones correctivas? Porque yo tengo que rehacer la trazabilidad de mi proceso y ver en dónde fallaron mis controles, ver por qué esa cucaracha apareció, o sea, esa conducta que finalmente lo dijimos hace rato, o sea, son difíciles de detectar porque están ocultas. Entonces, detectamos una, hay que ver por qué controles falló que finalmente se materializó esa conducta. Entonces, esta parte de acciones correctivas, ojo, es bien importante, a veces nos las están dejando de lado las organizaciones porque pensamos que acciones correctivas es sobre el resultado de las auditorías. No, yo siempre les digo, a ver, en un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, si hay un accidente, hay una investigación del accidente para verificar por qué sucedió el accidente, no para sancionar la conducta, sino para verificar por qué sucedió el accidente. Y es la misma analogía. O sea, aquí tenemos que verificar por qué sucedió ese delito. ¿Por qué sucedió ese fraude? ¿Por qué se dio esa condición donde ocurrió el soborno? ¿Vale? Para poder corregir y evitar que ese resto de cucarachitas que no se ven puedan aparecer en algún momento. Con eso concluimos esta parte, este potencial de esta norma del sistema de gestión de denuncias de irregularidades. Insisto, es un tema preparado para ustedes con todo cariño y que espero que sume a sus esfuerzos en sus sistemas de gestión que estén implementando, sistemas de gestión antisoborno o sistemas de gestión de compliance, ¿no? Mi nombre es Leslie Vargas de ISUS Drive. Muchísimas gracias por su atención y bueno, pues les daremos oportunidad para que abran su micro y si tienen alguna duda, inquietud, aporte, participación, con muchísimo gusto estamos a la orden. Marco, te escuchamos. Muchísimas gracias por estar atento durante toda la reunión. A tus órdenes, Marco. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Realmente, digo, este tema no lo había visto. Yo trabajo en una industria y pues veo ya de dónde viene. Yo no conocía de la norma 37.000 derivada de la CISO. Entonces, pues, realmente creo que tenemos que trabajar siempre en la mejora continua de lo que o de lo que hacemos día a día. Y pues este último slide, o sea, realmente pues, refleja lo que tenemos que evaluar ante los hechos que pues nos acontecen en el día a día. Y con eso pues ya tener
el nivel, ahora sí que el resultado, y pues trabajar en ello. Pero realmente muy bien, me gustó y pues muchas gracias. A tus órdenes, Marco, muchísimas gracias. Si tu empresa todavía no está en un sistema de gestión antisoborno, quizá en algún momento lo vaya a necesitar, pero si no está como tal en un sistema de gestión antisoborno y no lo requiere, no quisiera implementarlo, finalmente sí tienen canales de comunicación cuando ustedes hablan de medio ambiente, de seguridad y salud ocupacional, de calidad. O sea, hay canales donde la gente puede presentar sus irregularidades y que finalmente estas prácticas pueden aplicar a la atención de esas irregularidades. Marco, muchísimas gracias por tu atención, muchísimas gracias por tu participación hasta el final de esta reunión y bueno, pues nos quedamos también con Karen. Karen, adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Solamente una pregunta. ¿Esta norma sí la puedo aplicar también para temas de, por ejemplo, los derechos ARCO, ¿no? De protección de datos personales o cuestiones de ética? Digo, ahorita justamente estamos implementando la norma de antisoborno. Entonces, entiendo como que esta norma la puedo aplicar como en varias áreas, ¿no? Ujú. Sí, 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 para protección de datos, o sea, si nos vamos, por ejemplo, a la parte de compliance, pues compliance no nada más ve la parte de sobornos, delitos y fraudes, ¿no? También ve la parte justamente de seguridad de la información, de protección de datos, o sea, lo que tú acabas de comentar, y efectivamente, al final, pues son buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas que te ayudan a atender y la norma como tal por eso se llama denuncias de irregularidades, ¿no? Porque lo que trata es de decir e identificar aquellas situaciones que de acuerdo al marco que nosotros hemos establecido, por eso hablábamos del criterio de referencia, ya sea una norma, ya sea un código, ya sea un procedimiento interno que nosotros hayamos establecido, se puede establecer los protocolos en función de eso, Karen. Efectivamente, es aplicable a cualquiera de ellos, ¿vale? Ok, perfecto. Muchas Uh -huh. gracias y pues gracias por su presentación. No, Karen, a tus órdenes, muchísimas gracias más bien a ti por el favor de acompañarnos hasta el final. Y si alguien tiene alguna otra pregunta, inquietud, comentario que quisieran hacer, adelante, los escuchamos, estamos a la orden. Chicos, chicas. Bien, les he robado 15 minutitos de su tiempo y de verdad les agradezco que hayamos permanecido hasta el final a pesar de los 15 minutos adicionales. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron con nosotros, Cintia, Denis, Diego, Heidi, Liliana, Lorena, Ofe, muchísimas gracias por acompañarnos, Rita, Rodolfo, Sandra, Sheila, Vicky, muchísimas gracias. Con mucho gusto les vamos a compartir también la presentación para que la tengan ustedes presente y cualquier duda, cualquier comentario que pudiesen tener al respecto, también, bueno, tienen ahí el punto de contacto con Lorena Canipa, que les puede ayudar. Denis, te escucho. Adelante. Buenas noches, ¿cómo están? Quisiera saber en el tema sobre la ISO 37001, ¿cuál es la función principal del tema del oficial de cumplimiento, ¿no? Sí, Denise, bueno, la parte de la ISO 37001, primero, el oficial de cumplimiento como tal, o sea, la norma lo maneja como función de cumplimiento. Entonces, siempre les insisto en una situación, la figura de la función de cumplimiento debe de ser una figura que permita cierta imparcialidad, que permita ser como el policía del sistema de gestión antisoborno, aquel que juzgue y vigile el sistema de gestión antisoborno. Aquí hay una figura que suelen confundir. A veces el oficial de cumplimiento es el encargado del sistema de gestión. No, eso es totalmente errado. De hecho, debería de ser totalmente independiente. La función de cumplimiento no debería de encargarse del sistema de gestión. Tiene que ser imparcial. ¿Por qué? Porque la función de cumplimiento lo que va a hacer es vigilar
de alguna forma hasta juzgar el sistema, ver si está funcionando, ver si se están atendiendo las denuncias, ver si se está implementando los controles de manera adecuada, de manera eficaz, ¿no? Y si no se están implementando, si no se están atendiendo las denuncias, si no se está cumpliendo la debida diligencia, entonces la función de cumplimiento, por eso la norma, la 37.000, dice que debe de tener una relación directa con la alta dirección o con el órgano de gobierno. ¿Por qué? Porque si él detecta alguna irregularidad, algo que no está funcionando en el sistema de gestión, debe de tener contacto inmediato para ir y reportar esas irregularidades. Entonces, en muchas organizaciones nos han confundido eso. Entonces, ponen a la función de cumplimiento como al encargado del sistema de gestión. No hay más error que eso. O sea, debe de ser alguien independiente. De hecho, la norma en su anexo te sugiere que puedan ser personas incluso externas a la organización, una persona o diferentes personas o una organización externa a la organización. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de la función es ser ese vigía del sistema de gestión, ¿vale? Una consulta más. Sí. Para ser oficial de cumplimiento, ¿está relacionado a algún tipo de especialidad o profesión encargada? No está relacionada a algún tipo de profesión, pero sí debe de cumplir con ciertas competencias. La norma no establece cuáles son las competencias de la función de cumplimiento, pero sí te dice que debería de tener las competencias necesarias para poder cumplir con los requisitos de la norma. Entonces, pues, sí se establece que entonces, pues, mínimo la función de cumplimiento debería de conocer de canales de denuncia, de legislación aplicable al sistema de gestión antisoborno, de modelos de integridad aplicables dependiendo del país en el que se encuentre, ¿no? De prácticas para la identificación de riesgos de conductas irregulares o conductas o riesgos de soborno. Entonces, o sea, si su tarea va a ser el estar vigilando la planificación y el control del sistema de gestión antisoborno, pues lo que se espera es que tengan las competencias, el conocimiento para poder juzgar, para poder evidenciar, para poder de alguna forma estar al pendiente del sistema de gestión, insisto. Entonces, no hay una competencia como tal que la norma nos establezca. Nosotros siempre sugerimos, de hecho, hay certificaciones de función de cumplimiento que te dan esas competencias, Denis, ¿ok? Karen, ¿tenías Sí. otra preguntita? Ah, perdón, Denis. Sí, adelante. Sí, disculpa que le interrumpa, ¿no? Cuando hablas con un tema de juzgar, o sea, en teoría pasaría, si bien es cierto, se maneja un tipo de juicio o se maneja de acuerdo a un tipo de auditoría o un tipo de control interno dentro de la misma institución. Es un tema de control interno de la misma institución. Otra vez, la norma ahí no te dice cada cuándo, pero sí te dice que periódicamente, ¿no? Debería de reportar a la alta dirección cómo está funcionando el sistema de gestión, ¿vale? Ahora, en el caso, por ejemplo, del sistema de gestión de denuncias de irregularidades, también promueve una función de cumplimiento del sistema de denuncias, o sea, alguien que esté al pendiente del sistema de denuncias y que también reporte a la alta dirección cómo está funcionando el sistema de denuncias periódicamente. Entonces, la norma no te dice. Pero finalmente, y hablando, lo que les dije al final, ¿no? De las cucarachas, o sea, hablando de que son conductas que son difícil de detectar. O sea, no podemos esperar un año para que la función de cumplimiento reporte cómo está funcionando el sistema de gestión. O sea, la función de cumplimiento tiene que estar al pendiente muy periódicamente, si se puede cada 2 o cada 3 meses, reportando el funcionamiento del sistema de gestión. ¿Ok? Ok, muy amable, muy bien, y gracias por la conferencia que nos has dado en tu expertise. Y al menos ahora lo tengo algunas cosas más claras, ¿no? Muchísimas gracias. A tus órdenes, Denis. Karen, ¿tenías alguna otra consulta? Con mucho gusto, ya para ir cerrando. ¿No? Muy bien. Bueno, pues le paso los micrófonos y las cámaras a Lore para que pueda cerrar esta sesión. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por llegar hasta el final con nosotros en esta conferencia. Denis, Karen, Angie,
Armando, Diego, Heidi, Iliana, Rita, Rodolfo, Sandra, Vicky, muchísimas gracias. Y estoy a sus órdenes. Mi nombre es Leslie Vargas, y somos la empresa Isus Drive de México. Bueno, Leslie, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer tenerte. Agradecemos toda esta información, tips que nos brindas, pues, para ampliar el conocimiento en esta norma, ¿no? Y finalmente, pues, a ustedes también, a cada uno de los participantes, les agradecemos la confianza, el tiempo que han tomado y el esfuerzo en esta capacitación. Esperamos que todas las herramientas e información y alcances que Leslie nos ha brindado, pues, hayan sido de utilidad para ustedes y que finalmente, pues, pueda ser aplicado en su ámbito laboral. Y deseando realmente tenerlos nuevamente en nuestros próximos talleres, déme oportunidad y aprovecho esta sesión para invitarlos a nuestro próximo taller. Tenemos un taller exclusivo para clientes y a los cuales les queremos invitar a ustedes también. Es de interpretación de la norma de ISO 37000 de Sistema de Gestión Antisoborno, que es gratuito. Es un curso de 8 horas que dictaremos en el mes de febrero. Aquellos que nos escriban mediante correo o a mi WhatsApp, pues le proporcionaré la información para que puedan inscribirse y también puedan obtener, pues, bonus a nuestros próximos talleres, aquellos que quieran de repente ya formarse o ampliar sus conocimientos y habilidades en un curso de auditor líder que tenemos para el mes de marzo de manera presencial y de manera virtual. Nuevamente, a nombre de ISOS Drive y de todo el equipo, muchísimas gracias por la confianza, desearles éxitos y muchas bendiciones. Y nuevamente, Leslie, muchísimas gracias. A ustedes, que Dios los bendiga. Hasta pronto. Hasta pronto. Cualquier cosita, como les digo, a sus órdenes, mediante el WhatsApp, correo, para aquellos que quieran el material y sus constancias de participación. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. No, gracias a ustedes, buenas noches. Muchas Muchísimas gracias, gracias a buenas ustedes. Muchas Gracias, buenas noches. Una consulta, el tema de la certificación es a través del WhatsApp, ¿cierto? Sí, WhatsApp o correo, tendrían que enviarme ahí su solicitud, sus nombres completos, para que podamos hacerles llegar y alcanzarles la constancia. Ya, y para inscribirse también igual a través del WhatsApp, ¿cierto? Para el programa que Sí, yo ya los tengo registrados en una base de datos cuando procedieron con su inscripción, y entonces ahí les alcanzaré todos los próximos talleres que tenemos para que, pues, puedan revisarlos, y aquellos que desean participar, con mucho gusto vamos a brindarles la información y tenerlos con nosotros. Ok, muchísimas gracias. Buenas noches. No, Denis, a ti, gracias por tu participación. Mi amor.